Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y a dejar a más de uno con la boca abierta. Estamos hablando de uno de los galanes más codiciados y mediáticos del momento, Can Yaman, y de cómo parece que su vida amorosa ha dado un giro radical, dejando atrás el consuelo para adentrarse en territorios completamente nuevos y, honestamente, bastante inesperados. Prepárense para un recorrido por los últimos bombazos que han sacudido el mundo del corazón de este actor turco que nos tiene a todos con el alma en vilo. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita, así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Porque hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a Can Yaman y su vida sentimental, y les prometo que no se van a arrepentir. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman se ha convertido en un auténtico fenómeno global. Su carisma arrollador, su físico escultural que parece esculpido por los dioses griegos y su talento innegable lo han catapultado a la fama internacional, conquistando corazones en Turquía, Italia, España y allá donde sus adictivas series aterrizan. Lo hemos visto interpretar personajes apasionados, galanes de telenovela por excelencia, que nos han robado el aliento y nos han hecho soñar despiertos. Pero en la vida real, su vida amorosa siempre ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones, un verdadero campo de juego para la prensa rosa y para nosotros, sus fieles seguidores, ávidos de cada detalle. Durante mucho tiempo se le asoció con parejas que parecían encajar perfectamente con su imagen pública, relaciones mediáticas que acaparaban titulares, que deslumbraban en cada alfombra roja, pero que al parecer nunca llegaron a cuajar del todo o, al menos, no de la forma que muchos esperábamos o que él mismo ansiaba. Siempre había un halo de misterio, una cierta distancia, como si Can estuviera buscando algo más profundo, algo que trascendiera la mera apariencia o el interés mediático, algo que tocara las fibras más íntimas de su ser. Y es aquí donde entra la sorpresa, el verdadero giro de guión que nos ha dejado a todos patidifusos, con la mandíbula desencajada. Olvídense de los consuelos superficiales, de esas relaciones efímeras que llenan portadas por un día y se diluyen en el olvido al día siguiente. Parece que Can Yaman ha decidido dar un paso al frente o quizás a un lado, hacia un tipo de conexión que nadie, absolutamente nadie, de entre los que seguimos su trayectoria, veía venir. Se habla de una persona que ha logrado capturar su atención de una manera profunda, alguien que no pertenece a ese círculo habitual de celebridades o influencers con los que solía ser fotografiado, alguien que no está acostumbrado a las cámaras ni a los flashes. Y no estamos hablando de una superestrella de Hollywood ni de una heredera adinerada con un nombre rimbombante. La persona que ha logrado que Can Yaman apague el foco de la industria del entretenimiento y lo encienda sobre algo y alguien mucho más, ¿terrenal? ¿Real? Esa es la gran incógnita que intentaremos desentrañar hoy, con las pocas pistas que tenemos y nuestra inagotable curiosidad. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, casi de forma sigilosa, como un susurro en los pasillos de la fama, o un murmullo entre bambalinas. Pequeños detalles, avistamientos discretos, miradas furtivas que, sumados y analizados con la lupa de la especulación, empezaron a tejer una historia completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Una narrativa que escapaba a los guiones preestablecidos. Se trata de una mujer que, según las pocas informaciones que han logrado trascender de forma tímida, no busca el protagonismo, no anhela la cámara ni el aplauso fácil, sino que parece haber encontrado en Can un refugio, una conexión genuina, un puerto seguro en medio de la vorágine mediática, y él, al parecer, ha encontrado en ella ese algo que tanto tiempo había estado buscando, ese ancla a la realidad, esa esencia que lo completa. Es un verdadero cambio de paradigma. Hemos pasado de imaginarlo con modelos de pasarela o actrices de renombre, con quienes compartía la escena pública, a especular sobre una relación con alguien que quizás tiene una vida mucho más reservada, alejada del brillo constante de los focos y del escrutinio público. ¿Y quién es esta misteriosa mujer que ha logrado cautivar al galán turco? Pues ahí está el quid de la cuestión, el enigma que nos mantiene en vilo. Las pistas son escasas, como migas de pan en un bosque frondoso, pero algunas de ellas apuntan en una dirección muy interesante, una dirección que nos hace pensar en algo más sólido y duradero. Se especula que podría ser alguien de su ámbito más cercano, alguien con quien ha compartido momentos significativos lejos de las alfombras rojas y los eventos sociales, en la intimidad de su día a día. Las teorías van desde una amiga de toda la vida, una confidente que siempre ha estado ahí, hasta alguien relacionado con sus proyectos profesionales pero desde un rol más discreto,
alguien que no busca el reconocimiento público sino la satisfacción de su labor. Lo cierto es que si los rumores son ciertos y se confirman, Can Yaman está haciendo un esfuerzo consciente y notable por proteger esta nueva faceta de su vida, por mantenerla al margen del escrutinio público. Un escudo de privacidad en un mundo donde la intimidad es un lujo escaso. Y eso para un personaje tan expuesto como él, que vive bajo el constante microscopio mediático, dice mucho de la importancia que le otorga a esta relación. Ya no se trata de postureo, de mantener una imagen pública impecable, parece que se trata de sentimientos de verdad, de una búsqueda de autenticidad en un mundo a menudo artificial y superficial. Piensen en esto por un momento: Can Yaman, el hombre que ha protagonizado innumerables portadas de revistas, que ha sido el centro de atención de paparazzi de todo el mundo, que suscita pasiones y desata suspiros, ahora parece estar priorizando la privacidad, la intimidad, lo verdaderamente valioso. Esto es lo que marca la diferencia, lo que nos hace sospechar que estamos ante algo más que un simple romance pasajero. No es solo un cambio de pareja, es un cambio de prioridades, un reflejo de una evolución personal profunda. Ya no busca el aplauso fácil o la admiración superficial de las masas, parece haber encontrado en esta persona un espejo, alguien que lo ve más allá del personaje público, alguien que aprecia al hombre detrás del mito, al ser humano con sus virtudes y sus vulnerabilidades. Y eso, amigos míos, es algo que muy pocos logran en la vorágine de la fama, en el torbellino de la celebridad. Es la madurez, es el crecimiento personal que se manifiesta en las elecciones más íntimas, en los rincones más profundos del alma. Además, este giro inesperado en su vida amorosa podría explicar muchas de las sensaciones que hemos percibido en sus últimas apariciones públicas. ¿Recuerdan las últimas entrevistas, las fotos más recientes? Quizás se le veía un poco más introspectivo, un poco más sereno, un poco más consecuente con un camino interior. Podría ser que estuviera absorbiendo esta nueva influencia, que estuviera gestando este cambio en silencio, preparándose para este giro vital sin que nos diéramos cuenta. A veces los grandes giros en la vida no son explosiones repentinas y espectaculares, sino procesos internos que se van gestando poco a poco, como raíces que se hunden en la tierra, hasta que finalmente salen a la luz en toda su plenitud. Y en el caso de Can Yaman, parece que ese proceso interno ha culminado en una decisión muy firme y valiente: dejar atrás el consuelo fácil, las relaciones que alimentan el ego pero no el corazón, y apostar por algo real, algo que nutra su alma, no solo su ego o su fama. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo volátil mundo del espectáculo, nada está escrito en piedra hasta que las propias estrellas lo confirman con sus propias palabras o gestos inequívocos. Pero las señales son cada vez más fuertes, más evidentes, como luces que parpadean en la oscuridad. Y lo que más nos intriga y nos fascina de toda esta historia es esa aparente discreción que rodea a la relación. Si Can Yaman, que ha sido tan abierto y generoso con sus anteriores relaciones, compartiendo detalles y momentos con sus seguidores, ahora opta por el secretismo y la cautela, significa que esta persona, esta conexión, tiene un valor sentimental mucho mayor para él. No es una conquista más, no es un trofeo para exhibir en su vitrina mediática. Es algo que quiere proteger, cultivar, quizás, en un entorno más tranquilo y alejado de las cámaras indiscretas y los ojos curiosos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza intrínseca de la fama y las relaciones en la era digital en la que vivimos. Para muchas celebridades, mantener una vida privada, un espacio de intimidad, es casi una misión imposible. Cada paso que dan, cada encuentro que tienen, cada mirada que comparten puede ser capturado por un teléfono móvil, analizado por miles de ojos y publicado en cuestión de segundos. Si Can Yaman está logrando mantener esta nueva relación en un segundo plano, lejos de los titulares, es porque tanto él como su pareja están siendo extraordinariamente cuidadosos y estratégicos, o porque la persona en cuestión realmente no está interesada en los reflectores ni en el circo mediático. Y esa, para muchos de nosotros que admiramos su trayectoria, sería la pareja ideal para alguien como él, alguien que lo ancle a la realidad, que le ofrezca un oasis de normalidad en medio de la locura mediática, alguien que lo ame por quien es, no por lo que representa. ¿Y qué podemos esperar de esto, de esta nueva etapa en la vida sentimental de Can Yaman? Pues sinceramente lo desconocido, la aventura de lo incierto. Si Can Yaman está apostando por este tipo de relaciones, por esta conexión discreta y profunda, es porque busca algo más trascendente, algo que lo complete de una manera que las relaciones anteriores, quizás más superficiales o marcadas por la exigencia de la vida pública, no lograron. Podríamos estar ante una etapa de mayor estabilidad emocional,
de un crecimiento personal que se verá reflejado no solo en su vida privada, sino también en su trabajo, en su forma de interpretar, en su energía en pantalla. Es una oportunidad para él de reconectar consigo mismo, de encontrar un equilibrio saludable y necesario entre su vida pública y su espacio privado, algo fundamental para su bienestar. Y eso, amigos míos, siempre es una excelente noticia, un motivo de alegría para sus seguidores más genuinos. El consuelo del que hablábamos al principio, quizás se refería a esas relaciones que, si bien pueden ser públicas, llamativas y dignas de portada, carecen de esa profundidad emocional, de esa conexión genuina y auténtica que anhela el corazón humano, especialmente cuando se busca algo más allá de la simple compañía o la validación social. Can Yaman, a sus años y con la experiencia acumulada, parece estar buscando algo más allá de la euforia del momento, algo que perdure en el tiempo, que le aporte paz interior y felicidad real, no solo apariencias. Y si esta nueva persona ha logrado proporcionarle eso, entonces bien por él. Es un valiente y necesario paso hacia la autenticidad en un mundo donde a menudo prevalece la fachada, la imagen sobre la esencia. Ahora es importante recordar con la prudencia que siempre nos caracteriza, que hasta que no haya una confirmación oficial, ya sea por parte de Can o de su círculo más cercano, todo esto son especulaciones, rumores bien fundamentados, y los que vamos tejiendo con las pocas pistas disponibles, como detectives de la vida de las celebridades. Pero en este canal nos encanta desentrañar esos misterios, analizar las señales con detalle y mantenerlos a ustedes, nuestros fieles seguidores, al día de todo lo que acontece en el fascinante universo de las celebridades. Y en el caso de Can Yaman, la historia de su vida amorosa está cobrando un giro fascinante, un giro que nos hace pensar que quizás, solo quizás, el galán turco está encontrando su verdadero amor, lejos de los flashes cegadores y las cámaras indiscretas, en la serenidad de lo auténtico y lo profundo. Para concluir, queridos amigos, hemos visto cómo Can Yaman parece haber dado un giro de 180 grados en su vida amorosa, un cambio que sacude los cimientos de nuestras expectativas. Atrás quedaron los consuelos superficiales y los focos constantes de la atención pública, para dar paso a una posible conexión profunda, reservada y sobre todo, auténtica. Las pistas, aunque escasas, apuntan a una persona que no busca el protagonismo mediático y que ha logrado capturar la atención y el corazón del actor de una manera que pocos esperaban, que pocos imaginaban posible. Este cambio de prioridades, esta valiente búsqueda de autenticidad, podría marcar el inicio de una nueva y emocionante etapa en la vida de Can Yaman, una etapa de mayor estabilidad emocional, de crecimiento personal y, esperamos, de felicidad real y duradera. Esperamos que hayan disfrutado de este apasionante recorrido por los últimos misterios del corazón de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes sobre este posible cambio radical en su vida sentimental? ¿Creen que es el comienzo de una relación sólida y duradera, o solo una ilusión pasajera en el complejo mundo de la fama? Nos encantaría leer sus teorías, sus hipótesis y sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios y debatamos juntos sobre este apasionante tema. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento con la intriga, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean amantes de las noticias del corazón y del mundo de las celebridades, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, primicias y análisis en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más misterios desvelados y más historias que te encantarán. Un abrazo enorme a todos.